NTN24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos hasta ahora en Washington, D.C. a Alejandro Werner. Él es director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Señor Werner, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya lo estábamos escuchando, el pronóstico del Fondo Monetario Internacional hacia la región. Va a haber un desaceleramiento. ¿Dónde o en qué países se va a notar esto más? Exactamente, gracias por la invitación. Yo diría, en los países donde se está notando más es, por un lado, tenemos dos países donde estamos esperando crecimientos negativos. Esto es que la economía en 2014 tenga un nivel de ingreso menor que en el 2013. Estos dos países son Venezuela y Argentina. Después tenemos países, digamos, como Brasil, que es la economía más grande de América Latina, creciendo muy ligeramente a 0.3, básicamente sin crecimiento. Y luego tenemos economías que han presentado una muy rápida desaceleración del crecimiento, como es Chile, que venía creciendo de tasas como del 4,5% y este año se espera que crezca al 2%, y por otro lado Perú, que estaba con tasas cercanas al 6% y también se espera que crezca alrededor de 3,5%. Y como tú bien comentabas, por otro lado, se anticipa que México se beneficie de la recuperación económica en Estados Unidos, pero eso todavía no ha ocurrido. Entonces, para México seguimos esperando un crecimiento de alrededor de 2.5% para este año. Señor Werner, los gobiernos de estos países que usted menciona, de Argentina y de Brasil, ya han reaccionado. En Argentina dicen que lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional no es cierto, que el país no va a terminar en recesión y que por el contrario va a haber un crecimiento. Y el ministro brasileño dice que considera un poco pesimista lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional y que en una economía volátil todo puede cambiar. ¿Usted qué opina? Yo creo que tiene razón el ministro brasilero en que en una economía volátil todo puede cambiar. Los pronósticos los hacemos con la información que tenemos disponible y un poco con dentro de este entorno de incertidumbre en el cual se hacen todo tipo de proyecciones. Sin embargo, cuando uno ve la evolución de la inversión en Brasil, que ha venido desacelerándose ya desde hace varios años, el consumo también se está aflojando, y también cuando uno ve el mercado laboral ya con una muy baja creación de empleos y la tasa de desempleo empezando a mostrar ciertas señales de que se empieza a incrementar, creemos que es muy difícil que en el resto del año veamos sorpresas positivas muy importantes que cambien de una manera cualitativa este escenario de crecimiento de 0.3%. Claramente 0.3% estadísticamente puede ser igual a 0.5 o a 0.1. En ese sentido yo no estaría ni dispuesto, creo, a perder el tiempo en discutir. Pero el entorno y de manera cualitativa claramente estamos viendo un crecimiento muy cercano a cero, y eso se basa en un proceso de inversión que ha llegado ya a tener se ha parado de manera completa, y a un nivel de consumo que se ha venido desacelerando de manera importante. En el caso de Argentina, como ya hemos dicho, hay un conjunto de políticas por el lado fiscal, por el lado monetario, muy expansivas, que han llevado a niveles de inflación elevados, a una restricción en la balanza de pagos, a la falta de disponibilidad de divisas para poder adquirir insumos importantes para el proceso productivo, etcétera. Y en ese sentido, tanto el proceso de inversión como el proceso productivo se va a ver altamente afectado por estas restricciones en el mercado cambiario y por esta incertidumbre asociada a un entorno muy expansivo por el lado del gasto público, y a la vez con una inflación elevada, que ya sabemos, y en América Latina lo conocimos ya hace algunas décadas, los efectos nocivos de estos entornos de alta inflación. Señor Werner, el Fondo Monetario Internacional también ha cambiado el top, digamos, el número 1 de la mayor potencia económica en el mundo. Antes era Estados Unidos, ahora el Fondo Monetario Internacional señala a China como esa gran potencia. ¿Eso afecta a la región? Mira, como tú mencionas, la región y claramente el cono sur está muy vinculado al desempeño en China. El crecimiento que hemos visto en China en los últimos años ha llevado a un crecimiento en el precio de las materias primas, del cobre, de la plata, de la soja y de otras materias, la plata, de otras materias primas, y también de la energía, digamos, petróleo y gas, que obviamente gran
muchos de los países de la región son grandes exportadores de estas materias primas, se han beneficiado de manera muy importante de este aumento en sus precios y eso es una de las razones que explican el gran crecimiento que vimos en los últimos años. En la medida que China se ha venido desacelerando, claramente esto ha afectado el precio de las materias primas, que se ha estabilizado y también ha mostrado ciertos descensos, y en este entorno las economías de la región obviamente muestran señales de desaceleración en respuesta, digamos, a desaceleración de proyectos de inversión en minería, en agricultura, etcétera. ¿Por qué? Porque ya las perspectivas para estos sectores no son tan buenas como eran anteriormente por la desaceleración que se está viendo en la economía de China. Señor Werner, en esta radiografía que ustedes hacen de los países latinoamericanos, los que se rajan, si se puede decir así, como Venezuela, Argentina, Brasil, son países que tienen políticas de izquierda y en algunos más acentuadas, como la estatización de empresas, el establecimiento de controles cambiarios y... hay otros países que, aunque también tienen este mismo esquema ideológico, no lo registran, como Bolivia y Ecuador. ¿En dónde está la diferencia? Es lo que yo creo que tú planteas una pregunta muy importante, porque esto probablemente no es un tema de izquierdas y derechas, es un tema de básicamente aceptar ciertos equilibrios básicos y mantener, digamos, el marco de política macroeconómica dentro de lo que es una política de sostenibilidad de mediano plazo. Que un poco cuando uno ve los déficits y los niveles de deuda, etcétera, de Ecuador y de Bolivia, están en un contexto mucho más manejable y en ese sentido han permitido que estos resultados económicos que tú mencionas sean más sostenibles. En el caso de Venezuela, por un lado, vimos crecimientos muy rápidos de su economía durante algunos años, pero claramente se dio en un entorno en el cual, una vez que el precio del petróleo dejó de subir, pues claramente crecimientos tan elevados del gasto público, etcétera, ya no eran sostenibles y ese modelo ya no dejó de dar estos resultados que vino dando los primeros años en que se aplicó, y obviamente la intención de seguir empujando el gasto público más allá de lo que los ingresos permitían llevó eventualmente a los problemas de inflación que vemos, a los problemas de controles cambiarios y obviamente a los temas de escasez que estamos viendo en estos países. Pues Alejandro Werner, él es el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. A ustedes muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestros resultados con su audiencia.